Hermanos de Sublime Gracia, si hay alguna persona a la que necesiten perdonar hoy por una herida que ha ocasionado en el pasado, sepan que están capacitados por la gracia de Dios para extender perdón. Que lo hagan para que Cristo sea honrado y como testimonio que hemos sido perdonados de mucho más. Por algún tiempo, los hermanos de José engañaron a su padre. Pero en el capítulo 45 resulta ser que José no estaba muerto. El capítulo 45 corresponde a una sección grande que va desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Y fíjense que esta gran sección que vamos a considerar hoy y que muestra que no todas las personas pueden ser engañadas todo el tiempo, habla de varias cosas. Pero la principal es el relato de la historia de José. Este capítulo 45 es un capítulo emocionante. Es un capítulo que puede robarle una lágrima a cualquiera. Miren, el desenlace perfecto para este evento de sucesos bien particulares. Parece ser que el capítulo 45 termina con la escena con la que cualquier película quisiera terminar, en una escena familiar. Lo que sucede aquí en el capítulo 45, hermanos, entre otras cosas, es que se desarrolla y se ve el perdón entre los hermanos de José y José. Lo que vamos a ver también aquí es que lo que sucede en los capítulos anteriores es contrastado aquí por una escena de perdón, de amor y de reconciliación. También que Dios es exaltado a través de esta serie de eventos. Y piensen en esto. En los capítulos anteriores que hemos considerado, previos al capítulo 45, a José le ha estado yendo muy mal. Y eso hace que uno piense si la promesa de Génesis 3, que recuerden, esa es la promesa en base a la cual giran todos los demás eventos, no va a cumplirse en su totalidad, porque los israelitas están padeciendo hambre en la tierra de Egipto. Y bueno, ustedes saben, lo que la hambruna causa es muerte. Así que la pregunta que uno puede hacerse en el capítulo 45 es: ¿el Señor va a cumplir su promesa de redención hecha en Génesis 3? Y no solo eso, sino ¿qué va a pasar con la suerte de los hermanos de José? Se han estado efectuando varias escenas antes del capítulo 45. José ha estado ya en contacto y ha visto a los hermanos de él, y que estos hermanos lo habían vendido. Habían estado en contacto, así que en el capítulo 45 uno puede pensar que aquí va a tramarse la venganza perfecta de José. ¿Qué va a pasar con los hermanos? ¿Será que el Señor va a cumplir su promesa de redención? Así que el capítulo 45, hermanos, es en ese sentido emocionante, porque habla de varias cosas que hasta el momento pueden estar en el aire. Lo que va a suceder aquí en el capítulo 45, en otras palabras, es la prefiguración de lo que Jesús también ha hecho por nosotros y lo que Jesús muestra que ha hecho en el Nuevo Testamento. Jesús, hermanos, se revela a los suyos, como aquí José, para salvación y no para condenación. Así que miren, el capítulo 45 va a presagiar en varios eventos, en varias escenas, lo mismo que también ha hecho Jesús en el Nuevo Testamento. Y vamos a identificar esas escenas, y quiero animarlos a que se preparen conmigo en la oración,
para preguntarnos, hermanos, asuntos como el perdón. Mientras oramos, quiero animarlos a ustedes a pensar, ¿de verdad estoy en paz con mi hermano que me ha ofendido? ¿Cuándo fue la última vez que pidieron perdón? ¿O cuándo fue la última vez que perdonaron a alguien? ¿Su vida se caracteriza por amargura? ¿Por venganza? ¿O su vida refleja el perdón que hemos recibido de Jesús? Nosotros los creyentes podemos perdonar a los demás porque hemos sido perdonados por el Salvador. Además de eso, también mientras oramos, quiero que piensen en el hecho, hermanos, que el Señor está en control de todas las cosas. Si bien varios de ustedes hoy han venido con problemas, sufrimientos, quiero que piensen en una cosa, y es el hecho de lo que la Biblia revela, que para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. En los versículos que vamos a leer, se puede ver a José diciendo y entendiendo eso. Él dice literalmente que el Señor cambió para bien lo que sus hermanos habían tramado para mal. Y hermanos, también quiero que piensen y me ayuden a orar y le pidamos al Señor para que nos ayude a vivir un evangelio integral. Es decir, que podamos ser capaces de reflejar el carácter en nuestros trabajos que también reflejamos aquí en la iglesia. Que podamos servir en nuestros trabajos de la misma forma en la que servimos en la iglesia. Porque en el desenlace del capítulo 45 lo que se ve es a un José favorecido por el gobierno de Faraón. ¿Y saben por qué él es favorecido por ese gobierno? ¿Y por qué él se ve favorecido por las gracias del Faraón? Porque él se ha mostrado como una persona de espíritu dulce, como una persona noble, amable en el palacio del Faraón. Y eso tiene como consecuencia que el Faraón vea que los israelitas, los hebreos, verdaderamente vivan una fe vívida. Y en ese sentido, hermanos, acompáñenme a orar para que el Señor nos ayude a vivir una vida íntegra y que reflejemos el amor, el carácter de Dios, no solo aquí, sino también en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudios y en otros lugares en los que nosotros estamos. Así que acompáñenme a orar por estas cosas mientras le pedimos al Señor que nos guíe en el desarrollo del capítulo 45. Oremos. Padre eterno Dios, gracias por tenernos reunidos aquí y también por tenernos reunidos para discutir, para analizar, para reflexionar, Señor, los asuntos, los misterios, la gloria de tu palabra. Te damos gracias porque nos permites leerla y también, Señor, porque nos permites considerar asuntos que, aunque son de mucha antigüedad, todavía son vigentes y tienen mucho que decirle a la cultura de hoy. Te pido que por favor me ayudes a desarrollar el pasaje, que me ayudes a ser claro en lo que voy a decir, a tener claridad en el mensaje, que me ayudes, Señor, a animar a tu iglesia a ver tu plan redentor y que este no puede ser saboteado por ideas humanas, por planes malvados, y que ni siquiera tu plan redentor puede ser saboteado por el sufrimiento. Ayúdame a animar a tu iglesia, a exhortarla, a consolarla y a animarla a la carrera que tiene delante. Te pido que nos ayudes a poner en práctica lo que vamos a aprender hoy, que convenzas de pecado. Señor, que nos ayudes a ser creyentes íntegros y que modelan un evangelio integral. Que nos ayudes a confiar en ti porque tú obras todas las cosas para bien
para beneficio de nosotros. Ayúdanos, por favor, en estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. El desenlace de José está llegando a su fin. Esta sección de Génesis 37 al 50 es la sección que comprende la vida de José. Miren, en breve, ya en un par de capítulos vamos a estar narrando el desenlace de la vida de José. Hoy vamos a ver cómo la línea se acerca al desenlace de la vida de Jacob, su padre. Y en lo que vamos a analizar y a considerar hoy, vamos a ver, hermanos, que el capítulo 45 es más que una historia familiar. Es más que una historia que narra los eventos de familias rotas. Lo que vamos a ver aquí hoy en el capítulo 45 en realidad es un anticipo del Evangelio, de lo que Jesús hace por su iglesia, de que Dios usa el sufrimiento para salvar a su pueblo, que lo usa para refinarlo y para cumplir con sus propósitos redentores. También vamos a ver, hermanos, en el capítulo 45 que el perdón rompe con la maldición del pecado. El perdón, hermanos, restaura lo que está muerto. Que el perdón y en el Evangelio todas las cosas son hechas nuevas. También que la familia de Jacob se preserva. Que la promesa de Génesis 3 continúa preservándose a pesar de los eventos humanos e infortunios que suceden en las agendas humanas. Así que la gran idea de todo lo que vamos a ver es cómo José es usado por Dios para preservar a su familia y también para cumplir con el propósito redentor de Dios de salvar a su pueblo a pesar de los obstáculos que se presenten. En un sentido y de alguna manera, José anticipa la imagen de Jesús del Nuevo Testamento. Y este José que se presenta aquí en el capítulo 45 va a ir delante de su pueblo y le va a proporcionar una forma de salvación, librarlo de la hambruna. Así que acompáñenme a leer este capítulo 45 y vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice la Escritura: José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pase el haberme vendido a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el hambre, ni les pese el haberme vendido y el haberme traído a la tierra. Y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y vio delante de ustedes para preservarles un remanente de la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí también proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre para que no caigas en la miseria tú ni tu casa y todo lo que tienes.
Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que habla. Notifiquen pues a mi padre que toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José: dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán, y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles: hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres, y traigan a su padre y vengan. Y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es para ustedes. Y así lo hicieron con los israelitas. José les dio carretas conforme a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino. A todos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñan en el camino. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le informaron: José vive todavía y es gobernante de toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera. Esta es la palabra del Señor. Los personajes que vemos aquí son José, sus hermanos, Faraón, los sirvientes de Faraón y Jacob, que en la porción de la escritura que acabamos de leer se menciona como Israel. Y estos son los personajes que van a estar aquí en el capítulo 45 mencionándonos algún par de cosas. El capítulo 45, fíjense que comienza narrando que José no puede contener el llanto. José, recuerden, ha visto ya a sus hermanos. Este no es el primer episodio en el que él ve a sus hermanos. Él los ha visto al menos ya 2 veces. Y lo que se menciona en los capítulos previos al 45 es que los hermanos están allí en la sala con él. Y lo que sucede es que uno de los hermanos está siendo acusado de robo, porque en su cartera, en su maleta, en su bolsa, es encontrada una copa de oro. Entonces José manda a uno de los siervos de Egipto a traer a los hermanos y están allí en la sala y se descubre que uno de los hermanos había robado la copa de oro. Lo interesante de esto aquí es que uno de los hermanos quiere hacerse cargo y quiere tomar responsabilidad de lo que ha sucedido. Aquí, digamos que José quiere poner a prueba el carácter de los hermanos para ver si ellos han cambiado. ¿Por qué hace esto? La última vez que él tuvo relación directa con ellos fue hace algo así como 20 años. Así que él quiere poner a prueba, digamos, el carácter de ellos y quiere ver si han cambiado. Así que lo que sucede con el asunto de la copa de oro es ver si ellos se han arrepentido y si ellos son personas diferentes. Lo que vemos aquí es que José prueba el arrepentimiento y el carácter de ellos en los primeros versículos del capítulo 45. Y que
esa copa es puesta justo en la bolsa de Benjamín. Y Judá se ofrece aquí a dar la vida por su hermano. Es así porque, miren, el asunto de especialmente robar delante de un gobernador es un asunto serio. Lo que eso puede tener como consecuencia es necesariamente la muerte. Así que Judá se ofrece a dar la vida por su hermano. Y luego de todos estos episodios de va y venir, se ve aquí a José que ya no puede contener el llanto. José ha reconocido a los hermanos por verlos, pero ellos no saben que él es José. Han pasado 20 años. Así que él no puede contener el llanto, y aunque él reconoce lo que está sucediendo y reconoce quiénes son esas personas, ellos todavía no lo reconocen. Así que lo que se va a desarrollar aquí ahorita, hermanos, es 4 cosas. Y estos son los 4 puntos de nuestro sermón de hoy. Lo primero que vamos a ver aquí, a la luz de esta situación, es la respuesta de José. Y eso lo vamos a ver entre los versículos del 1 al 8. Vamos a ver también las instrucciones de José en los versículos del 9 al 15. Además, la citación de José entre los versículos 16 al 24. Y el viaje de Jacob entre los versículos 25 al 28. De nuevo, la respuesta de José, las instrucciones de José, la citación de José y el viaje de Jacob. Además de que en el versículo 1 del capítulo 45 se narra de que José no puede contenerse delante de ellos, él exclama y dice que hagan salir a todas las personas que están en esa sala. Inicialmente en esa sala están José, sus hermanos y algunos siervos de la tierra de Egipto. José, miren, no es que no quiera revelar sus sentimientos, es que lo que va a hacer ahorita es un asunto bien íntimo. Lo que José va a hacer ahorita es a revelar su identidad delante de sus hermanos. José va a realizar un momento íntimo que no puede ser compartido con extraños. Y lo que hace aquí es que él comienza a echarse en llanto y también le dice a las personas que están en la sala que se salgan, para que de ese modo entonces él pueda revelar su identidad, que todavía no ha sido revelada ni dada a sus hermanos. Y él les declara que él es José. Y mientras él dice eso, su llanto es tan fuerte que los egipcios lo oyeron y de alguna manera Faraón estaba oyendo y le comentaron a Faraón lo que estaba sucediendo ahí en la sala. Probablemente José no haya llorado ni haya liberado su pena en mucho tiempo. Imaginen el llanto de alguien que no ha llorado y que ha contenido ese llanto por 2 décadas. Bueno, ese es José. No ha podido liberar esa carga que lo ha mantenido abrumado por 2 décadas. Y está allí delante de sus hermanos y le dice y le revela: yo soy José. Y además de preguntarles dónde está su padre, él le pregunta si su padre está bien. Y la intención de José es tratar de indagar cómo está la situación de su familia, de la que no había sabido nada en mucho tiempo. Los hermanos están allí escuchando las oraciones de José, atónitos. ¿Por qué creen que estaban atónitos? Bueno, no era nada poco lo que ellos habían hecho. Habían vendido a su hermano. Lo habían vendido como esclavo. Y no solo eso, habían inventado de que él había sido muerto. Y le llegan con la noticia a su padre de que su hermano menor había muerto. Así que sus hermanos están allí atónitos, pálidos, preguntándose: ¿qué es lo que va a pasar ahora que ya
José sabe quiénes nosotros somos. Y como José se entera de que sus hermanos estaban atónitos, él les dice en el versículo 4 que se acerquen a él, que él es el hermano a quien ellos habían vendido, pero que no se entristezcan ni que les pese el haberlo vendido. Y pongan atención a esta parte, porque para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 de años, los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Toda esta pena se resume en una promesa, la promesa de Génesis 3. Hay cosas que José hace y dice en esta porción que son instructivas para que nosotros veamos también el sufrimiento de la vida. En primer lugar, hermanos, podemos notar que José tiene un corazón abierto a lo que está sucediendo. Miren, si alguien tiene derecho a estar enojado y en sentido humano a tomar revancha de lo que está sucediendo, ese es José. En sentido humano, él tiene la motivación suficiente para tomar revancha de sus hermanos. Pero lo que hace José, y esto es instructivo para nosotros, es que él tiene un corazón correcto para enfrentar el sufrimiento. En lugar de tomar venganza, en lugar de tomar justicia por sí mismo, lo que acabamos de leer nos dice que él deja ir la ira y que esa ira, esa sed de tomar justicia por sus propias manos se ha esfumado, y les dice que no se enfaden con ellos mismos. Estos hermanos han pasado los últimos años con hambre y tienen temor a la inanición, tienen temor a que sean, digamos, exterminados por la hambruna. Tienen miedo de que ese pueblo de la descendencia de Abraham sea terminado por causa de la hambruna. Así que están delante de José y tienen temor, tienen miedo, pero lo que José hace es tener un corazón abierto y les expresa que no tengan miedo, y en lugar de tomar, digamos, venganza o tener una posición grave por la situación, él lo que hace es tranquilizarlos. Él modela, hermanos, una actitud correcta en medio del sufrimiento. ¿Y por qué esto es instructivo para nosotros? Porque culturalmente lo que nuestra sociedad nos dice es que el sufrimiento es el producto de no ser lo suficientemente positivo y que necesitamos expresar y decir palabras de positivismo para que cosas buenas vengan, de atraer las buenas cosas, de tomar justicia por nuestros propios medios. Pero lo que hace José aquí, y por eso les digo que es instructivo para nosotros, es tener un corazón correcto para el sufrimiento. Pregúntense, ¿cuál es el corazón de ustedes para el sufrimiento? ¿Cómo afrontan la realidad del sufrimiento a la luz de lo que Jesús ha hecho por nosotros? Y yo sé que esta es una lucha con la que todos lidiamos, porque no siempre se puede tener un corazón correcto para el sufrimiento, ni siempre se pueden recitar versículos cuando uno sufre. Pero lo que sucede con José es que él tiene un corazón correcto, y lo que él hace es, en lugar de tomar justicia por sus propios medios, lo que hace él es animarlos a que se tranquilicen. Además, José reconoce que todo lo que está sucediendo en realidad es un bien mayor de lo que el Señor va a hacer en el futuro. Él dice allí en el versículo 5, Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Noten que José no está obsesionado con sí mismo, ni con su posición delante de Faraón, ni delante de la gente de esa zona. Lo que José está haciendo aquí es confiar
en el carácter del Señor. Él entiende que el Señor está ejecutando las cosas de su vida para un bien mayor. Y nosotros haríamos bien en pensar de esa forma cuando sufrimos, que el Señor ocupa las cosas del presente para un bien mayor. Él está seguro, José, que el Señor va a continuar trabajando a través de su vida para preservar la línea, el linaje de su ascendencia y de su descendencia. Él confía en los planes del Señor y eso le permite a José, escuchen esto, eso le permite a José afrontar el sufrimiento de mejor manera. Confiar en el carácter del Señor para nosotros debería ser consuelo para afrontar el sufrimiento. Confiar en el carácter del Señor, en el hecho de que sus promesas son sí y amén, debería ser un ánimo para que nosotros afrontemos el sufrimiento de la misma manera. Los problemas familiares, las deudas que pagar, todas estas cosas, hermanos, obran para bien de los que confían en el Señor. Y lo que es interesante también notar en los versículos que acabamos de leer es que José identifica ese propósito redentor del Señor y él dice de que el Señor lo utiliza a él para mantener vivo a su pueblo y para ejecutar una gran liberación, que el pueblo al que él pertenece, que los hebreos puedan ser liberados de la hambruna que está sacudiendo la tierra de Israel. Y que para eso lo ha utilizado el Señor. Así que Él identifica los propósitos redentores del Señor y en ese sentido, ese es el medio para que Él descanse en los propósitos redentores del Señor. Y hermanos, cuando muchos de nosotros hoy nos enfrentamos a las mismas situaciones que Él pasa o otra clase de situaciones, podemos soportarlos más confiadamente cuando nosotros entendemos la forma en la que José ve el sufrimiento. Nosotros nos enfrentamos a esta clase de, digamos, problemas sociales y otros, pero podemos soportarlos más fielmente si nosotros tenemos en cuenta esta teología acerca del sufrimiento y esto que narra aquí José. Y estas palabras, esta respuesta de él a lo que está sucediendo, es lo que modela su teología del sufrimiento. Y luego de darle esta respuesta a sus hermanos que lo han hecho sufrir, que lo han vendido, miren cuáles son las instrucciones de él en los siguientes versículos, entre los versículos 9 al 15. Él da aquí un par de instrucciones luego de ver cómo su corazón ha sido cambiado y de cómo estos 20 años y cómo el sufrimiento ha refinado su corazón. Mire cuáles son las instrucciones de él. Dice él en el versículo 9, dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí también proveeré para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas sobre la miseria ni tú, ni tu casa, ni todo lo que tienes. Lo que José está haciendo es tratar de hablar en sentido familiar. Él quiere que cuando los hermanos den la noticia a su padre pueda creer. Y él habla en sentido familiar, en el sentido de que habla con hechos concretos. Él dice en primer lugar que él va a establecerlos a ellos en la tierra de Gosén. Él quiere que sus hermanos vayan bien informados a donde su padre para que su padre crea la noticia. Él dice de que ellos van a ser establecidos en la tierra de Gosén. Y él también quiere asegurarse que sus hermanos le comunican a su padre que todavía piensa que está muerto. Por eso él quiere proveer suficiente información para que su padre, que piensa que está muerto, piense que su hijo vive. Él, además de mencionar el asunto de la tierra de Gosén, él dice de que quiere que le comuniquen a su padre que su hijo José es el Señor de todo Egipto.
Además, él hace una promesa a su padre. Él le dice que todavía quedan 5 años de hambruna, pero que él tiene la intención de ayudarles y él tiene la intención de preocuparse por la alimentación de ellos en los años que todavía tienen delante. Y además de estas cosas, miren el versículo 12, él dice: los ojos de ustedes, que acabo de decir estas cosas, los ojos de ustedes han visto mis labios, han visto mi boca, han escuchado mis palabras. Sepan que todo lo que digo es cierto. Y los ojos de mi hermano Benjamín, que también está aquí en la sala, los ojos de él saben de lo que hablo. Yo soy el que hablo, José. Así que él le da estas instrucciones de lugar, de puesto, de promesa y de visibilidad para que ellos le den esa información a su padre. Y aunque ellos todavía están aturdidos en esta porción, él los abraza. Esta es una nota muy cálida. Y en realidad es un desenlace maravilloso después de todo lo que uno ha visto en esta familia. Él los abraza como una señal de perdón. Y fíjense que hay algo que sucede bien particular. Miren el versículo 14. Allí se ve que José se echa sobre sobre el cuello de su hermano Benjamín, pero también Benjamín se echa sobre el cuello de él. Y esto es interesante de notar porque las palabras que él está diciendo están calando en las mentes de ellos. Ellos en este punto de la narrativa pueden ver que verdaderamente él no tiene intención de exterminarlos ni de tomar venganza. Él se echa sobre el cuello de uno de ellos y él como consecuencia hace lo mismo. José, en resumidas cuentas, tiene mucho dolor, pero miren, también tiene mucha gracia que dar. Esta escena, hermanos, es una escena cálida porque muestra cómo debe ser el carácter de los hijos de Dios. Es una imagen de gracia y es una imagen de favor inmerecido. Esta es una imagen que bien modela la vida o la realidad de todos nosotros, porque el Señor también nos ha abrazado con su gracia en Jesús. El Señor también nos ha dado favor inmerecido. Eso es lo que ha hecho Jesús. Jesús a todos nosotros, o a los que han confesado en realidad su nombre y se han arrepentido de sus pecados, los ha abrazado con gracia y les ha dado de su favor inmerecido. Y esta dramática escena de aquí es lo que se ve en el Nuevo Testamento con Jesús. Estos que antes no podían hablar porque estaban aterrorizados, ahora aquí pueden, o en realidad puede Benjamín abrazar abiertamente a José. Y este perdón es el que allana el camino de lo que va a suceder en adelante. Y este pasaje, hermanos, particularmente estos versículos, son tentadores porque podemos vernos en un sentido, podemos vernos a nosotros mismos como José. Es decir, aunque ciertamente nosotros consideramos la necesidad de perdonar a los demás, a veces hay una comparación más o menos relevante entre él y nosotros. Al igual que ellos, no podemos evitar la realidad de nuestro pecado y de las consecuencias de nuestro pecado. Así que debemos meditar en nuestra necesidad de perdón y de reconciliación. Y de hecho, nosotros no podemos escapar del hecho de que somos pecadores como ellos lo eran. Esta amargura, celos que estaban presentes en la vida de los hermanos de José, también son provocados por la misma ira, amargura o celos de varios.
La gloria del Evangelio, hermanos, es que Jesús viene y es un mejor José. La gloria del Evangelio es que Jesús perdona nuestros pecados, perdona los sentimientos de celo, de amargura, y que nos da la bienvenida a su familia, y que como José hace aquí, da una nota de esperanza, una promesa de esperanza para aquellos que no la merecen. Dice Efesios 2, versículos 1 al 3, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad de nuestro pecado, podemos reaccionar fácilmente con miedo, como lo hacen aquí los hermanos de José. Ellos reaccionan naturalmente con miedo por temor a las represalias que su hermano va a tomar. Pero en cambio, todos nosotros, hermanos, debemos abrazar la gracia del Señor, que es rica y abundante. Y esa es una oración en la que deberíamos meditar, pedirle al Señor que nos recuerde en los días en los que nos sentimos menos merecedores de su gracia, o en los días en los que estamos o nos sentimos más que merecedores de su gracia, que nos recuerde los increíbles y abundantes recursos de su gracia en Jesús. José necesita mucha gracia para perdonar los pecados de los hermanos de él. Pero Jesús nos capacita a todos nosotros para hacer eso también. Todos nosotros, porque hemos sido amigos del Salvador, podemos extender esa misma gracia y perdón a los demás. Luego de estas instrucciones de él para que vaya a su padre, los versículos 16 al 24 narran el asunto de la citación, que él le dice a sus hermanos que su hijo José lo está llamando. Y esta porción entre los versículos 16 al 24 narra que José extiende regalos como señal del perdón. Los versículos 22 y 23 dicen que él extiende plata, ropa, burros y provisiones, y que estos regalos sirven como una expresión tangible del perdón que José tiene para ellos. Y esta generosidad es impactante porque les está dando mucho en una zona donde no hay nada. Les está dando de grandes dotes en una región donde hay hambruna. El perdón de él es significativo porque no solo lo dice, sino que lo hace evidente. Y él llama a su padre y mire cuál es la reacción de su padre. Dice el versículo 26 que los hermanos llegan donde él y le informan: José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no lo podía creer. ¿Cómo le dicen a un padre que su hijo está vivo cuando lo ha llorado por 20 años creyendo que está muerto? ¿Cómo le llevan esa información a un padre que ha estado de duelo por 20 años? La reacción de Jacob es entendible y él dice que se quedó atónito y que no lo podía creer. Jacob probablemente estaba pensando en lo que había pasado con el hijo menor, Benjamín. Recuerden, él tiene en mente que su hijo José ha estado muerto. Así que mientras los hermanos de él han emprendido viaje a Egipto, él tiene en mente la imagen de José y piensa en eso en términos de su hijo Benjamín. ¿Qué habrá pasado ahora con mi hijo Benjamín? Y en este punto, hermanos, el enfoque cambia
el enfoque de Jacob. Y él, aunque al principio se muestra atónito y no puede creer lo que está sucediendo, él enseguida reacciona y quiere tomar ese viaje. Él dice el versículo 27, que cuando le contaron todas las cosas que José había dicho y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo me muera. Este padre que ha estado de duelo por 2 décadas, finalmente escucha la noticia de que su hijo vive. José no está muerto, él vive. Y eso recuerda, hermanos, lo que dice Jesús en los evangelios, cuando expresa: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y bienaventurados ustedes los que lloran, porque reirán. José y su familia, Jacob y su familia habían estado en la ruina espiritual, emocional, física durante mucho tiempo. El dolor y el llanto era lo que caracterizaba su jornada diaria. Pero en este momento, hermanos, Dios muestra su inconfundible amor y bondad a la casa de Jacob. De hecho, para Jacob es como si José mismo haya experimentado la resurrección. Y esa noticia de que su hijo vive es lo que lo anima y lo capacita para emprender ese viaje a la tierra de Egipto. Esta, digamos, resurrección aparente que sucede con José es lo que cambia su lamento en emoción. Y cuánto más eso no debería ser cierto para nosotros, que sabemos que el Salvador resucitó. Cuánto más no debería ser eso cierto para nosotros, hermanos, que nuestro Salvador no está podrido en una tumba, sino que vive. Cómo el evento de la resurrección cambia sus vidas y les permite vivir con esperanza. Hay un teólogo llamado Russell que dice que el evento de la resurrección debería animarnos a comer y beber hoy, porque ayer estábamos muertos, pero hoy vivimos. Así que, hermanos de Sublime Gracia, coman y beban, porque el evento de la resurrección nos recuerda que ayer estábamos muertos, pero hoy vivimos. Y esto es cierto para el padre de Jacob. Y así, el capítulo 45 termina con esta nota de esperanza, que el Señor no ha olvidado su promesa de redención, que su promesa es cierta y verdadera y que va a ser consumada a pesar de los infortunios y el sufrimiento de las vidas humanas. Dicho eso, quiero que me ayuden a comprometernos con 3 cosas a la luz de lo que hemos visto. Hay 3 cosas, 3 aplicaciones que podemos sacar de lo que hoy hemos leído. La primera de estas es que confiemos en el Señor, que todas las cosas obran para bien. José entiende esto a la luz de la propia providencia divina. Él ha dicho aquí en los versículos 7 al 8 que Dios envió a José delante de ellos para preservarlos y para tener una gran liberación. Lo que podemos hacer, hermanos, a la luz de lo que hemos visto, es confiar en que el Señor obra todas las cosas para bien. Que podemos enfrentar las heridas del pasado, los dolores de nuestros amigos, parejas, confiando que Dios no desperdicia ningún dolor. Podemos enfrentar las heridas, el dolor presente y pasado, porque el Señor cambia y obra todas las cosas para bien. Y que, como expresa Pablo en Romanos, que
Todas las cosas, hermanos, obran para bien de aquellos que le aman. Y como nos ha expresado Moisés en este libro de Génesis, lo que los hombres quisieron para mal, Dios lo transformó para bien. Cuando se vean tentados a quejarse, a tomar venganza por sus medios, a experimentar satisfacción en sus heridas del pasado, porque eso pasa, que recuerden que podemos confiar en que el Señor obra todas las cosas para bien y que Él no desperdicia ningún dolor. Y eso es lo que sucede aquí con José. Además de esto, que nos comprometamos a perdonar a todos aquellos que nos ofendan. Miren, José, digamos que está haciendo las paces con su pasado. Él, como hemos visto, tiene derecho, en sentido humano, lo digo, a querer tomar revancha por lo que él ha experimentado. Pero él, en cambio, los abraza, los besa y los perdona. ¿Y cómo puede ser eso cierto? ¿Cómo pudo pasar eso, hermanos, si eso es algo que va en contra de la naturaleza humana, perdonar a quienes nos ofenden? Es simplemente porque él confía en el Señor. Él entiende que el Señor, como hemos visto aquí en la aplicación 1, el Señor está trabajando todos los eventos dolorosos para bien. Y eso es lo que el Señor Jesús hace, ha hecho. Él ha perdonado todas nuestras faltas. Cuando Él nos salvó, no solo estaba perdonando lo que verbalmente estábamos confesando, Él ya estaba perdonando los pecados que íbamos a cometer en el futuro. Cuando a Jesús le preguntaron cuántas veces podemos perdonar, Él dijo 70 veces 7. En otras palabras, que podemos ser capaces de perdonar tantas veces como seamos ofendidos. Y hermanos de Sublime Gracia, si hay alguna persona a la que necesiten perdonar hoy por una herida que ha ocasionado en el pasado, sepan que están capacitados por la gracia de Dios para extender perdón. Que lo hagan para que Cristo sea honrado y como testimonio que hemos sido perdonados de mucho más. Porque ¿cómo no vamos a perdonarle las demás cosas a los demás cuando nuestro Salvador nos ha perdonado todos los pecados? Véanse animados a la luz de la historia de hoy a perdonar a quienes nos ofenden. Pero también, hermanos, como les comenté y les pedí que me ayudaran a orar al inicio, que practiquemos un evangelio integral. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos vivir nuestra fe de manera vívida y real con otras personas. Que el mismo carácter apacible, amable, dulce que tenemos aquí en la iglesia sea real con las personas allá afuera. ¿Saben por qué José halló gracia con el palacio de Faraón? Porque él vivía su fe de manera vívida. Una de las grandes luchas para los creyentes es vivir nuestra fe de manera dualista. No, a veces somos tentados a no vivir la vida cristiana de la misma forma en la que le vivimos en la iglesia. Y la razón por la que José halló gracia delante de Faraón es porque él era una persona apacible, amable, humilde. Pregúntense, ¿qué piensan las demás personas de ustedes en su trabajo? ¿Son reconocidas sus vidas por ser personas de perdón, de amabilidad, de dulzura? ¿O son ustedes conocidos por ser personas con las que no se puede hablar? Que uno solo pone una cara y eso significa que uno no quiere que le hablen. ¿Cómo son reconocidas sus vidas en sus lugares de trabajo y de estudio? ¿Qué dicen las demás personas? ¿Son personas a las que uno puede acercarse? ¿O la gente tiene temor de acercarse a ustedes? Y esa es la razón por la que Faraón extendió favor a José, porque él era una persona que vivía su vida de manera integral.
Mateo 5, versículos 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Miren que no dice la luz de la iglesia, porque en la iglesia todos somos luz. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, hermanos de sublime gracia, que su luz alumbre delante de las personas de su trabajo, de los centros de estudios, para que vean sus buenas obras y para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Nosotros tenemos buen testimonio, no en relación a lo que no hacemos, sino en relación a lo que debemos hacer. El buen testimonio se caracteriza no por las cosas que no hacemos en el trabajo. Definitivamente no tomamos en el trabajo, no mentimos en el trabajo, o no debería ser así. Pero el buen testimonio no se mide en términos a lo que no hacemos, sino en términos a lo que debemos hacer. Ustedes son personas que se muestran por vivir su vida de manera vívida, porque como expresa Santiago, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, eso es también pecado. Así que los animo a vivir el evangelio de manera integral, a que se muestren como personas que están disponibles, a que se muestren como personas a las que las otras personas pueden llegar y acercarse, a que puedan hablar de Jesús libremente. Pregúntense si las demás personas conocen que ustedes vienen a una iglesia o son personas tímidas, que en realidad la gente no lo reconoce. Eso, hermanos, es vivir un evangelio integral, que busquemos glorificar a Dios en el lugar en el que Él nos tiene. Dios quiere trabajadores santos en los talleres y en los lugares en los que nos desenvolvemos. Y la única manera en la que Jesús sea reconocido es que tomemos en serio la labor de vivir nuestra vida de manera integral, que hagamos a Jesús reconocidos en los lugares más prestigiosos laborales, en los centros educativos de más prestigio, que hagamos a Jesús conocido allí y no solo aquí, donde ya somos luz. Sean luz y los animo a ser luz. Nos animo a todos nosotros a ser luz, no en la iglesia, sino como expresa Jesús en el mundo. Que seamos sal y luz en este mundo. Así que acompáñenme a orar y pidamos por estas cosas. Padre eterno de la gloria, gracias por el episodio de la vida de José. Y gracias porque hoy en el capítulo 45 nos has permitido ver cómo el perdón, la reconciliación y aún tus promesas cambia y restaura todo. Gracias porque nos has permitido presenciar y leer un episodio de reconciliación. En realidad, el desenlace perfecto para esta historia rota, que ya ha comenzado en Génesis 3. Gracias, Padre, porque nos has permitido ver que tú preservas tus promesas a pesar de la hambruna, a pesar de las divisiones familiares, a pesar de la falta de perdón. Tus promesas son verdaderas y tú cumples lo que prometes. Gracias porque aún en el panorama mayor de toda la Biblia, tu promesa ha sido preservada. Gracias por darnos a nuestro Salvador Jesús y porque Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Padre, en los días azules y en los días grises, recuérdanos los increíbles y abundantes recursos de tu gracia en Jesucristo. Ayúdanos a confiar en que tú obras todas las cosas para bien. Ayúdanos a perdonar a quienes nos ofenden y a vivir nuestra vida de manera integral. Ayúdanos, Señor. Anímanos a través del testimonio, palabras, ejemplo de otros hermanos,
a no ser personas que sean caracterizadas por vivir su vida de manera privada, tímida. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser sal y luz. Ayúdanos, por favor, a vivir nuestra fe de manera vívida en este mundo que necesita reconciliación contigo. Ayúdanos en estas cosas y anímanos también en la carrera que tenemos delante. Gracias por este pasaje, por tu redención y porque estás con nosotros en esta carrera de la fe. Todas estas cosas las pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.